La conexión entre el Espíritu Santo y el cuerpo humano es uno de los temas más profundos y misteriosos dentro de la espiritualidad cristiana. A lo largo de la historia, teólogos, estudiosos y creyentes han intentado desentrañar la naturaleza de esta unión, preguntándose qué sucede cuando el Espíritu Santo abandona un cuerpo. Esta pregunta plantea reflexiones profundas sobre la vida, la muerte y la presencia divina. ¿Es el Espíritu Santo quien realmente otorga vida a nuestro ser? ¿Qué ocurre cuando este espíritu se aparta? ¿Cómo cambia nuestra naturaleza física y espiritual en ese momento crucial? El Espíritu Santo, según la Biblia, es el soplo divino que insufla vida en cada ser humano, pero también es una fuente de guía y protección espiritual durante toda nuestra existencia. Su papel es esencial para la vida de un creyente y su partida puede ser interpretada como un evento lleno de implicaciones espirituales y trascendentales. En el video de hoy exploraremos las diferentes dimensiones de este proceso, analizando desde una perspectiva bíblica qué ocurre cuando el Espíritu Santo abandona el cuerpo humano y cómo afecta no solo al individuo, sino también a su entorno. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El aliento de vida, el origen del espíritu en el ser humano. Para comprender qué sucede cuando el Espíritu Santo abandona un cuerpo, es esencial retroceder al principio de la creación y entender cómo este espíritu llega a habitar en nosotros. El relato bíblico en el libro de Génesis ofrece una explicación fundamental sobre este proceso. En Génesis 2:7 se describe el momento en que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y, en un acto de profunda significación, sopló en su nariz el aliento de vida, lo que convirtió al hombre en un ser viviente. Este aliento de vida no es meramente aire, sino la esencia divina, el Espíritu Santo que confiere no solo vida física, sino también la capacidad de una vida espiritual conectada con Dios. El acto de Dios insuflando vida en el hombre marca el comienzo de una relación especial entre el ser humano y lo divino. La creación del hombre no fue un simple proceso biológico, sino un acto de entrega de una parte de la esencia misma de Dios al ser humano. Este soplo divino es mucho más que una animación física. Es el otorgamiento de una chispa divina que transforma la materia inerte en un ser consciente, capaz de interactuar con su Creador y con el mundo espiritual. Desde el principio, el Espíritu Santo ha estado involucrado directamente en la creación y mantenimiento de la vida humana. Este aliento de vida que Dios insufla es lo que nos da nuestra identidad como seres espirituales. El ser humano no es simplemente un organismo complejo hecho de átomos y células. Más allá de la carne y los huesos, el Espíritu Santo imbuye al cuerpo físico con una dimensión espiritual. Nos diferencia de las demás criaturas y objetos del mundo inanimado. Sin este aliento divino, el cuerpo es simplemente una materia inerte, un conjunto de elementos sin propósito ni vida. El Espíritu Santo, por lo tanto, no es solo una fuerza externa que interactúa con el ser humano de manera superficial, sino que es núcleo de nuestra existencia, la fuente de nuestra vitalidad y conciencia. Este concepto es fundamental en la teología cristiana. Mientras que los seres humanos pueden ser capaces de vivir físicamente, trabajar, comer y respirar sin necesariamente estar en sintonía espiritual con Dios, la Biblia enseña que la verdadera vida, aquella que está alineada con los propósitos divinos, solo es posible a través de la presencia continua del Espíritu Santo. La vida humana en su estado pleno y verdadero no se mide simplemente por la actividad biológica, sino por la vitalidad espiritual que el Espíritu Santo imparte.
Desde la creación del primer ser humano, este espíritu ha jugado un papel central en la vida de todos los individuos. La capacidad de razonar, de sentir emociones profundas, de tener una conciencia moral y, lo más importante, de experimentar una relación personal con Dios se origina en la presencia del Espíritu Santo. Sin este espíritu, el ser humano no podría alcanzar la plenitud de su propósito, que es adorar, conocer y vivir en comunión con Dios. Además, este acto de infundir el Espíritu Santo también subraya una verdad crucial. La vida humana no es solo física, sino una mezcla de lo físico y lo espiritual. Esta dualidad es lo que hace que el ser humano sea único. Sin embargo, es importante recordar que esta vida espiritual no es algo que hayamos ganado o producido por nosotros mismos. En cambio, es un regalo que nos ha sido dado por Dios. Este aliento de vida es, por lo tanto, una especie de préstamo divino, algo que nos ha sido confiado para vivir nuestras vidas de manera que honremos al Creador. El Espíritu Santo no es un componente separable o una simple adición a la vida humana, es la fuente misma de nuestra existencia. Sin él, el cuerpo humano se disolvería en polvo de tierra, perdiendo toda su capacidad de ser consciente, de actuar y de interactuar con el mundo que lo rodea. De hecho, Eclesiastés 12:7 lo afirma claramente. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo subraya que nuestro espíritu tiene un origen y un destino claro. Procede de Dios y cuando morimos regresa a Él. La implicación de este versículo es que, en esencia, no somos dueños de nuestra vida espiritual. Dios, en su misericordia y poder, nos presta su espíritu para que vivamos, pero ese espíritu siempre le pertenece. Cuando el Espíritu Santo sale de un cuerpo, lo que ocurre es un retorno a su fuente. Esta es una verdad profunda que invita a la reflexión sobre el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Cómo estamos utilizando este don divino de la vida? ¿Estamos conscientes de que esta chispa divina en nosotros tiene un propósito que trasciende lo meramente terrenal? Además de dar vida, el Espíritu Santo nos confiere una dimensión moral y ética. En otras palabras, es a través del Espíritu que somos capaces de distinguir entre el bien y el mal y de experimentar el remordimiento por nuestras faltas. En este sentido, el Espíritu Santo no solo es el aliento de vida, sino también el origen de nuestra conciencia moral. En el relato de la creación, después de recibir el aliento de vida, Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén con la responsabilidad de vivir de acuerdo con los mandatos de Dios. Esta responsabilidad moral también es una característica esencial que acompaña al don del Espíritu Santo. La separación del cuerpo y el espíritu, la muerte física. Uno de los momentos más definitivos y significativos en la vida humana es la muerte, instante en que el Espíritu Santo abandona el cuerpo. Este acto de separación en el que el alma y el cuerpo toman caminos distintos representa un momento de transformación crucial y, en el pensamiento cristiano, es interpretado como una etapa de paso hacia una vida diferente. La Biblia describe este proceso en Eclesiastés 12:7 diciendo: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este pasaje revela que, mientras el cuerpo regresa a su estado material original, el espíritu, la esencia que nos otorga vida, vuelve a su creador. La muerte, desde un punto de vista físico, significa la desintegración de todo lo que compone el cuerpo humano. El organismo pierde sus funciones vitales y cada célula, cada átomo, regresa eventualmente al polvo de donde provino. Es un retorno a los elementos básicos que formaron el cuerpo, un ciclo que en el mundo físico se observa como natural y necesario. Sin embargo, en la fe cristiana, la muerte trasciende esta explicación física. La esencia espiritual de cada persona, que representa el aliento de Dios o el Espíritu Santo, no se desvanece ni se queda en la nada.
La Biblia nos sugiere que esta chispa espiritual que le fue otorgada al ser humano no se extingue con el cuerpo, sino que sigue existiendo en una realidad más allá de lo físico, regresando a la presencia de Dios. En la fe cristiana, la muerte física no marca un final absoluto, sino una transición hacia una nueva forma de vida espiritual. El espíritu regresa a su fuente, aguardando una etapa de existencia en la que, según la doctrina, podrá estar en presencia de Dios o en una realidad distinta. Este concepto refleja que la vida en este mundo es solo una parte de una jornada más larga y que lo que conocemos como muerte es, en realidad, una transición hacia un estado diferente, fuera de los límites del tiempo y el espacio que comprenden nuestra vida en la tierra. El proceso de separación entre el cuerpo y el espíritu en el momento de la muerte es también un reflejo de la profunda dualidad que caracteriza a la existencia humana. Mientras vivimos, el cuerpo y el espíritu trabajan en armonía, sustentándose mutuamente. El cuerpo provee el vehículo material, permitiéndonos experimentar el mundo físico y realizar acciones tangibles, mientras que el espíritu aporta la conexión con Dios, la moral, la conciencia y el entendimiento de lo divino. En la muerte esta unión se rompe, y aunque el cuerpo deja de ser animado, el espíritu no experimenta la misma disolución. Esta ruptura entre el cuerpo y espíritu es lo que simboliza el paso a una existencia espiritual que, en la creencia cristiana, puede acercarnos a Dios de una manera más directa y profunda. Desde esta perspectiva, la muerte física se transforma en un acto de retorno. Al morir, el ser humano experimenta una especie de reversión del proceso de creación. El cuerpo que fue formado del polvo de la tierra regresa a la misma, mientras que el espíritu que fue dado por Dios regresa a él. La vida es entonces, en cierto sentido, un préstamo sagrado. Dios, en su creación, otorga temporalmente su espíritu al ser humano, y al término de su tiempo en la tierra, el ser humano devuelve ese espíritu a su fuente. Este concepto aporta consuelo y esperanza, pues asegura a los creyentes que la vida no concluye con la muerte. En cambio, continúa en una dimensión más cercana a la presencia de Dios. Para muchos cristianos, la idea de que el Espíritu Santo regrese a Dios en el momento de la muerte es una fuente de esperanza y consuelo. La muerte, a menudo vista como un fin abrupto e irremediable, se convierte en un evento menos aterrador y más bien en una transformación hacia una comunión espiritual. La separación del cuerpo y el espíritu no es el último adiós, sino un paso hacia una etapa de comunión con el Creador. Es la liberación del espíritu del confinamiento físico, permitiéndole trascender a un estado donde las limitaciones y el sufrimiento terrenal quedan atrás. La esperanza en una vida espiritual más allá de la muerte es una de las creencias centrales del cristianismo. En este marco, el Espíritu Santo, que habita temporalmente en el cuerpo, está destinado a retornar a su origen, aguardando la resurrección o una nueva vida según las promesas bíblicas. Esta creencia no solo aporta una explicación sobre el destino del espíritu, sino que también proporciona una perspectiva sobre cómo vivir en el presente. La separación entre cuerpo y espíritu en la muerte se convierte en una enseñanza que invita a los creyentes a vivir conscientes de que cada momento es una oportunidad para alinear sus vidas con Dios, sabiendo que la vida física es temporal, pero la espiritual tiene un destino eterno. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. ¿Qué sucede con el espíritu después de la muerte? La cuestión del destino del espíritu tras la muerte ha sido un tema de reflexión y debate en la tradición cristiana desde sus primeros días. Diversas interpretaciones han surgido sobre lo que sucede con el espíritu cuando abandona el cuerpo. Y aunque existen diferencias, todas coinciden en que este evento no marca el final absoluto del alma humana. En las Escrituras, el apóstol Pablo nos brinda una perspectiva llena de esperanza al escribir: preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. 2 Corintios 5:8. Este versículo ha sido interpretado como una clara señal de que,
Al morir, los creyentes experimentan una continuidad de su relación con Dios, entrando de inmediato en su presencia y alcanzando un estado más profundo de comunión. Para los cristianos, la muerte no es un salto en la oscuridad ni un final incierto, sino una transición de la vida terrenal a una existencia más cercana a Dios. El proceso de separación entre el cuerpo físico y el espíritu se percibe como una liberación. La vida en la tierra, con sus limitaciones, sufre una transformación hacia una dimensión donde el espíritu se encuentra libre de las ataduras físicas, preparándose para una comunión más plena con Dios. En este sentido, el momento en que el Espíritu Santo abandone el cuerpo no es una tragedia, sino el comienzo de una vida eterna en un plano espiritual más glorioso. La Biblia sugiere que esta transición a la presencia divina es inmediata para aquellos que han vivido en comunión con el Espíritu Santo. Al ser liberados del cuerpo físico, los creyentes atraviesan una experiencia que marca el comienzo de una nueva etapa con su relación con Dios. Este cambio no implica la desaparición o disolución de la persona, sino un traslado a un estado de existencia espiritual en el que las barreras materiales ya no existen. Para los cristianos, esta esperanza en la vida después de la muerte ofrece consuelo y aliento, ya que asegura que la muerte no tiene la última palabra. La naturaleza de esta existencia más cercana a Dios sigue siendo un misterio, pero las Escrituras ofrecen algunas pistas sobre el tipo de vida que aguarda a los creyentes. En el libro de Apocalipsis se describe la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial llena de gloria, donde no hay lágrimas, ni dolor, ni muerte. Este lugar es interpretado como el destino final de aquellos que permanecen fieles a Dios, un lugar donde el alma y el espíritu podrían disfrutar de la paz y la plenitud eterna. La visión de esta existencia libre de dolor y sufrimiento contribuye a la fe cristiana, pues refuerza la idea de que el destino de los creyentes es una comunión eterna y pacífica con su Creador. Además, la resurrección de Cristo es central en esta esencia sobre el destino del espíritu. Para los cristianos, la muerte y resurrección de Jesús no solo marcan un triunfo sobre la muerte, sino que también ofrecen una promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Jesús mismo afirmó que iba a preparar un lugar para los suyos, una declaración que refuerza la confianza de los creyentes en un destino final glorioso y en la seguridad de que estarán en la presencia de Dios. La imagen de un espíritu que abandona el cuerpo y encuentra descanso en la presencia divina es un elemento central de la fe cristiana. Sin embargo, esta separación física y espiritual no es el fin de la identidad del creyente. Según la enseñanza cristiana, la identidad espiritual del individuo persiste en su relación con Dios y es transformada a una forma gloriosa que escapa a las limitaciones de nuestra comprensión terrenal. De este modo, la muerte es vista no como un fin, sino como un cambio en la naturaleza de la vida. Los creyentes confían en que, al abandonar su envoltura física, alcanzarán un estado de comunión completa y perfecta con Dios. El Espíritu Santo como protector y guía. A lo largo de la vida, el Espíritu Santo cumple una función mucho más profunda que la de simplemente dar vida al cuerpo físico. Es una guía y un protector constante para el creyente. A través de su presencia en nosotros, el Espíritu Santo nos permite discernir la voluntad de Dios, encontrar sabiduría en momentos de confusión y tomar decisiones en alineación con los principios divinos. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es como un consejero y acompañante, guiándonos no solo en lo espiritual, sino también en cada aspecto de la vida. Nos ayuda a identificar el camino correcto, fortalece nuestra fe en tiempos de dificultad y nos proporciona consuelo cuando atravesamos momentos de tristeza o angustia. El Espíritu Santo actúa también como una fortaleza que nos ayuda a resistir el pecado y a mantenernos en el camino de la rectitud. Sin esta guía, el ser humano se encuentra vulnerable, expuesto a las influencias negativas y propenso a decisiones que lo alejan de la comunión con Dios. La guía del Espíritu Santo es esencial para mantener una relación sana con el Creador y para cultivar una vida que refleje los valores y principios del Evangelio. Además, este espíritu es la fuente de sabiduría que necesitamos para enfrentar las complejidades de la vida, permitiéndonos actuar con compasión, amor y justicia.
Sin embargo, en el momento en que el Espíritu Santo se retira o se apaga, surge en la persona una sensación de vacío espiritual que puede derivar en desesperanza y confusión. La historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento es una advertencia sobre las graves consecuencias de perder esta protección. Saúl, quien fue ungido por Dios para gobernar sobre Israel, desobedeció los mandatos divinos repetidas veces, y se nos dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. 1 Samuel 16:14. Tras la partida del Espíritu Santo, Saúl quedó espiritualmente desamparado, y en su lugar, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Este episodio revela que, al perder la guía y la protección del Espíritu Santo, el ser humano queda expuesto a las fuerzas del mal y a la confusión eterna. La vida de Saúl muestra que la presencia del Espíritu Santo es una barrera protectora que impide que las influencias negativas penetren en el corazón del creyente. Mientras el Espíritu Santo permanece con nosotros, tenemos una fuente constante de consuelo, fuerza y dirección. Pero cuando, a causa de la desobediencia o el rechazo, el Espíritu Santo se aparta, nos quedamos vulnerables ante las fuerzas que pueden sumirnos en el caos y la desesperación. En este sentido, el Espíritu Santo no solo es una guía, sino un escudo que nos protege de influencias espirituales dañinas y nos ayuda a caminar en la luz de Dios. El retiro del Espíritu Santo implica no solo la pérdida de una presencia consoladora, sino la desaparición de una barrera espiritual que nos defienda de las fuerzas malignas. La ausencia del Espíritu Santo abre la puerta a consecuencias que pueden ser devastadoras. Sin su guía y protección, la persona queda expuesta a la tentación, la desesperanza y, en algunos casos, a la influencia de entidades espirituales negativas. El Espíritu Santo no solo protege al creyente del mal, sino que también actúa como una fuerza que fortalece el carácter y resiste las influencias dañinas. Cuando el Espíritu está presente, el creyente cuenta con una guía interna que le ayuda a discernir entre lo que está bueno y lo que es perjudicial, y que lo impulsa a vivir de acuerdo con los principios de Dios. A través del Espíritu Santo experimentamos una relación viva y dinámica con Dios. Nos ayuda a reconocer nuestras debilidades, a arrepentirnos de nuestros errores y a buscar constantemente una vida de comunión con Él. El Espíritu Santo es la voz que nos recuerda la necesidad de vivir en integridad y rectitud, y también es el amigo que nos consuela y nos da fuerzas en las dificultades. Es una presencia que nunca nos deja solos y que siempre está dispuesta a dirigirnos hacia la paz y el amor de Dios. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevaremos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La desconexión espiritual y el pecado. La desconexión espiritual es una de las consecuencias más graves y devastadoras que el creyente puede experimentar cuando el Espíritu Santo se aparta de su vida. En la Biblia se enseña que el pecado crea una barrera entre el ser humano y Dios, afectando no solo la relación directa con Él, sino también el sentido de propósito y dirección espiritual del individuo. Esta separación no es una simple pérdida emocional o psicológica, representa una ruptura fundamental en la comunión que el ser humano tiene con su Creador, quien a través del Espíritu Santo le proporciona la sabiduría, fortaleza y paz necesarias para vivir de acuerdo con la voluntad divina. La Biblia enfatiza que el Espíritu Santo se entristece ante el pecado y la desobediencia. El apóstol Pablo advierte en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Esta exhortación es una llamada de atención a vivir en consonancia con los principios divinos, buscando evitar aquellas acciones y pensamientos que contrarien la pureza y la verdad que el Espíritu Santo inspira en nosotros. La partida del Espíritu Santo no ocurre de forma abrupta ni arbitraria. Es, en realidad, una consecuencia de la persistente resistencia del ser humano a su guía y corrección. Cuando el creyente rechaza constantemente la voz del Espíritu y sigue un camino de pecado y obstinación, va debilitando su relación con Dios hasta el punto de generar una desconexión espiritual. La presencia del Espíritu Santo es crucial porque permite al ser humano vivir en comunión constante con Dios. Esa comunión es lo que le otorga sentido a la vida espiritual del creyente, pues el Espíritu Santo no solo nos conecta con Dios, sino que también nos dirige hacia la verdad.
nos recuerda las enseñanzas de la fe y nos fortalece en momentos de tentación. Sin la influencia del Espíritu Santo, el creyente queda aislado espiritualmente, incapaz de sentir la cercanía de Dios o de recibir su dirección. Este estado de desconexión es devastador, ya que el individuo pierde la capacidad de ver con claridad la voluntad divina y cae en un estado de confusión y vulnerabilidad espiritual. La desconexión espiritual que provoca el pecado no suele ser un proceso repentino. Generalmente es el resultado de una acumulación de decisiones que van en contra de los principios divinos y de una vida de desobediencia que ignora las advertencias del Espíritu. En su amor y misericordia, Dios siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento y restauración, pero cuando una persona elige reiteradamente el pecado y rechaza la conexión del Espíritu Santo, éste puede retirarse. El profeta Isaías expresa esta verdad cuando dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Esta afirmación subraya que nuestras acciones, cuando son contrarias a la voluntad divina, generan una barrera que interrumpe nuestra acción con Dios, haciendo que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. La partida del Espíritu Santo deja al creyente en un estado de aislamiento espiritual que lo priva de la paz, dirección y protección que provienen de Dios. Sin esta guía, el creyente experimenta una sensación de vacío y pierde el ancla espiritual que le permitía mantenerse firme frente a las tentaciones y desafíos de la vida. En este estado, la persona puede caer fácilmente en una mayor inclinación hacia el pecado, experimentando una confusión moral y una falta de propósito. Sin la influencia del Espíritu Santo, la capacidad de discernir entre el bien y el mal se ve profundamente comprometida, y el creyente comienza a depender cada vez más de sus propias decisiones, muchas de las cuales pueden alejarlo aún más de los principios divinos. La desconexión espiritual afecta todos los aspectos de la vida. Sin el Espíritu Santo, el creyente pierde el sentido de dirección y comienza a experimentar una mayor vulnerabilidad emocional y espiritual. Este vacío generado por la ausencia del Espíritu Santo es un recordatorio constante de la necesidad de vivir en obediencia y en comunión con Dios. Esta desconexión puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo la pérdida de la paz interna, la disminución de la fe y una creciente inclinación hacia las actitudes que contrarian los valores cristianos. El Espíritu Santo actúa como una guía y un protector esencial en la vida del creyente, y su presencia permite reconocer nuestras debilidades, arrepentirnos de nuestros errores y buscar una vida de santidad. Su papel es fundamental para mantenernos en el camino correcto, ya que nos ayuda a resistir las tentaciones que nos alejan de Dios y nos ofrece el discernimiento necesario para tomar decisiones que reflejen la voluntad divina. La desconexión espiritual resultante de la pérdida del Espíritu Santo nos deja sin este apoyo vital, exponiéndonos a un estado de desorientación y vulnerabilidad espiritual que puede conducirnos hacia un camino de mayor pecado y aislamiento. El vacío que deja la partida del Espíritu Santo es, en esencia, un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a recordar la importancia de vivir en obediencia. La vida del creyente encuentra su propósito y su dirección en la comunión constante con el Espíritu Santo, quien nos recuerda que somos seres espirituales llamados a vivir en armonía con la voluntad divina. La desconexión espiritual, por lo tanto, no es solo una experiencia de dolor y vacío, sino también una advertencia sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de no permitir que el pecado nos separe de Dios. La esperanza de la restauración. Aun cuando la partida del Espíritu Santo representa una pérdida profunda y un estado de vacío espiritual, la Biblia ofrece un mensaje de esperanza en la posibilidad de restauración. Dios, en su infinita misericordia, siempre brinda la oportunidad de reconciliación y renovación a aquellos que se arrepienten sinceramente y desean restablecer su relación con Él. El profeta Ezequiel describe una promesa de restauración divina, donde Dios afirma que dará a su pueblo un nuevo corazón y pondrá un nuevo espíritu dentro de ellos. Ezequiel 36:26. Esta promesa muestra que, aunque el Espíritu Santo puede alejarse temporalmente debido al pecado y la desobediencia, la puerta a la restauración permanece abierta para quienes buscan de corazón volver a Dios.
La restauración del Espíritu Santo requiere un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección que implica abandonar el pecado y volverse a la obediencia. Esta transformación es más que un acto simbólico, es un compromiso profundo que comienza con la confesión sincera de nuestras faltas y la disposición de caminar conforme a los caminos divinos. En la confesión reconocemos nuestras debilidades y errores, abriendo nuestro corazón a la gracia y el perdón de Dios. Este acto de humildad y sinceridad es esencial, ya que prepara el terreno para que el Espíritu Santo vuelva a habitar en nosotros, restaurando nuestra comunión con Dios y devolviéndonos su guía, consuelo y protección. La promesa de restauración ofrecida en las Escrituras es un recordatorio de la fidelidad y amor inquebrantables de Dios. Él nunca cierra la puerta a aquellos que desean acercarse nuevamente a Él. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que, tras haber caído en pecado y experimentar la separación del Espíritu, se arrepintieron y fueron restaurados. El rey David, por ejemplo, después de su pecado y de la angustia espiritual que vivió, clamó a Dios pidiendo un corazón limpio y un espíritu recto. Salmo 51:10. Este clamor representa el anhelo de restauración que muchos sienten tras haber perdido la presencia del Espíritu Santo y nos muestra que Dios está dispuesto a responder a los corazones sinceros que buscan perdón. Esa promesa de restauración no solo trae consuelo, sino también esperanza de transformación. El nuevo corazón y el nuevo espíritu que Dios promete no solo nos reconcilian con Él, sino que también nos transforma desde dentro, dándonos la fortaleza necesaria para vivir una vida más fiel y comprometida. La restauración del Espíritu Santo no es solo un regreso a una relación anterior, sino un renacimiento espiritual que eleva nuestra conexión con Dios a un nivel más profundo y pleno. En definitiva, la restauración del Espíritu Santo nos enseña que, aunque el pecado puede alejarnos de Dios, su amor siempre nos invita a regresar. Su promesa de darnos un nuevo corazón y renovar nuestro espíritu es una garantía de que la separación no tiene que ser permanente. La reconciliación con Dios mediante el arrepentimiento y el deseo genuino de obediencia es posible y accesible para todos. Esta esperanza de restauración nos impulsa a perseverar en la fe, a buscar de Dios constantemente y a vivir en gratitud por su amor y misericordia, sabiendo que siempre hay un camino de regreso a su presencia y a la paz que solo Él puede ofrecer. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es absolutamente fundamental para su crecimiento y bienestar espiritual. No solo nos otorga el aliento de vida, sino que también actúa como nuestro guía constante, protector y vínculo directo con Dios. Su presencia nos permite discernir la voluntad divina, nos fortalece en momentos de debilidad y nos consuela en las dificultades. Sin el Espíritu Santo, la vida espiritual se convierte en un camino solitario y desconectado de la verdadera fuente de paz y dirección. Por eso, mantener su presencia es vital para experimentar una vida de plenitud y en armonía con los propósitos de Dios. La partida del Espíritu Santo, ya sea al momento de la muerte o debido a una vida de pecado y desobediencia, es un evento profundamente significativo que afecta tanto la dimensión física como la espiritual. Su ausencia deja un vacío que el creyente percibe de inmediato, pues es el Espíritu Santo quien le da sentido y propósito a la vida. Esta pérdida nos recuerda la fragilidad de nuestra relación con Dios y la necesidad de cuidarla y mantenerla. Sin embargo, incluso cuando nos alejamos, la Biblia nos asegura que el Espíritu Santo puede regresar a nosotros, ofreciéndonos una nueva oportunidad de restauración y reconciliación. Esta posibilidad de retorno muestra la profundidad de la misericordia de Dios y su deseo de vivir en comunión con nosotros. La esperanza de restauración es un pilar en la fe cristiana, ya que Dios siempre está dispuesto a acoger al creyente que se arrepiente y desea volver a su presencia. La promesa de renovación y restauración a través del Espíritu Santo es una muestra del amor incondicional de Dios, quien anhela que todos vivamos una vida de paz, propósito y cercanía con Él. La restauración espiritual es un recordatorio de que, aunque el pecado puede provocar la separación, la gracia de Dios siempre abre un camino de regreso, permitiéndonos restaurar nuestra relación con Él y redescubrir la paz que solo el Espíritu puede brindar.
Por lo tanto, es fundamental que como creyentes cultivemos una relación constante y obediente con el Espíritu Santo, permitiéndole permanecer en nosotros y guiar nuestra vida en cada paso. Este vínculo no solo enriquece nuestra vida presente, sino que nos prepara para el momento en que, ya sea por la muerte o el llamado final, el Espíritu Santo nos conduzca a la presencia de Dios. Vivir en comunión con el Espíritu Santo nos permite estar preparados para este encuentro final, sabiendo que hemos caminado bajo su dirección y protección. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.